Esta María Dolores, mi hermana, siempre son a pelar papi. Puta, ¿qué? Como dije que voy a comer solo yo. Muy bien. Voy a comer mi salchichita. María, ¿qué pasa? Pues María, vos cada rato quedas dormida, ¿dónde quieras estar mal vos? Apura breve, que tenemos que hacer una receta que nos dijeron que hagamos hace mucho tiempo. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Así que el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer una rica y deliciosa sopa de carichiña. Ay, otra vez sopa de carichiña. Ya estoy cansado. Hay otra cosita más rica. Ajá, Juan Pablo, ¿con que te creíste que vamos a hacer sopa de carichiña? No. Claro. Mentira. El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer una rica y deliciosa salchipapa. Salchihuevo. Ha pasado algo triste con mi vecino. Ese Alex Cumbajín, ese youtuber famosísimo, es que se ha sembrado papas, está entrando una invasión de zorros. Está desde la madrugada, las papitas. Sí, está de culpar, ¿no? Sí, no ves, hoy recolectamos harto papas. Sí, dicen que están robando sus zorros, invasión de zorros. Es la primera vez que escucho yo eso, pero no sé quién será. Zorros como que tú, apestado. Ahí vino regalando papitas, mira María. Así que con eso vamos a hacer una rica y deliciosa salchipapa, ¿no es cierto, María? Sí, vamos a hacer rico salchipapa. Así que hoy vamos a aprender a cómo hacer papitas, ¿no es cierto? Claro. Cavadas por zorros. Vean nomás lo que ha sacado el zorro, ve Marita lo que viene a regalar. Claro, vi. Papas. ¿Cómo despreciar esto, no? Claro. No se va de castigar. Vamos a castigar, maldito. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy, María? Ve, este parece el tuyo. ¿Qué quieres que vas a hacer, María? Vamos a hacer una rica salchihuevo. Salchipapa, perdón. Sí. Verán, pues primer paso, toca tener papas. ¿Ya? Segundo, tienes cuchillo. ¿Ya? Tercero, tienes un marido para que pele. Pero vos eres mujercita, carichina. Siempre que cada vez a mí haciendo pelas papas. Yo estoy un poco afónica. Necesito descansar. Descansar. Muchas como las aves, eso creo que ha hecho de cerrar la voz. Uy, este pipilico, ¿qué va a echar como aves? Este ni cosquillas. Ay, si bien que como gritas como las aves gritas ahí. ¿Cómo va a echar como aves si te vi hasta ruta también, ves? Si se rompe el tuyo, si es barato. Sí. Mueve rápido, antes que me das con cuchara, pero... Y ahora sí, como ya... Hachis, cachos, maldito, creo que me está poniendo el cholo. ¿Qué Carmunda. va a hacer cachos? ¿A quién irías a muchar? Ay, Desgraciado. Gracias. Come pichi. Come vos. Moverás. Yo voy a echarme una rica ruque. Ay, si me cansé. Cansar. Dame el choleto. Así es la vida del casado, qué desgracia. Ya van 2 veces que me hace lo mismo. Deja de chillar los manos sobre tu cuñado. Estás llorando. No quieras, hombre. Lo que es que me tienes aquí pelando papas cada rato para los huevos de toro también lo mismo. Desgraciado, maldito. Ay, mueve carajo, quitas ahí. Me dicen, desgraciado, maldita, ¿por qué te casaste conmigo? Yo te dije, conmigo tienes que ser un hombrezazo. Porque me tocó un gallo. ¿Y vos qué estás haciendo, bien, Juan Pablo? Estoy ayudándote para cocinar rápido. Porque vamos a comer mañana. Pasado mañana de comer. Calla, otro que tú te... Gracias. Otro. Chancleta, Ya. ¿qué es así, Mickey, parece? Esta María Dolores, mi hermana, siempre son a pelar papi. ¿Qué te llamo, ve? Ya
eso de que hagas algo, mi vaga. Esta mi María ya vaga. Usa ya haz algo si quieres. Mueve. Voy a mostrar a todos mis seguidores que no soy carachina, como chilla poner. Así apeladito, cualquiera va a decir que se lo cocina carchina. Isso, como é que mandarina. Como costumas mis amigos, tenemos que poner las achachas. Achachas toca poner. Bueno, buen ayudante me conseguí. Juan Pablo, así me caso vi. Así se lo enseña a hacer. Ya, sin llorar, a la mano trastes. Eso. Ven así. Ya les voy a dar un tutorial de cómo educar a hijos. Tu taita, como chillas. Dios mío, no son ni de sangre y pues están ahí chillando. Muebles. Ya, voy a descansar un ratito, una roquedita. Juan Pablo ya salió unas salchichas. Ya acabaste. Si apurarás porque tu mamá ya venía a pegar ya. Esta bebida, tu mamá, tú no pareces decirme. ¿Qué estás diciendo vos? No, que ya acabamos de hacer ya. Ahora sí, siquiera eso harás de servir. No, nada que servir. Reparte. Siquiera eso harás. Bueno, bebé. Dejémosle que hable como loca. Ay, que se quede. Ay, que haga como loca. ¿Cómo dijiste como loca? Ay, ya queda, ya, Chito, aquí no va a poder servir. Ya. Ay, que tú. Pues ahí no se mueren de hambre, yo nomás voy a comer. Yo como dije que voy a comer solo yo. Muy bien. Voy a comer mi salchichita. Ay, sí. Salchichita, Juan Pablo, como ahí. Bueno, voy a coger mi ensaladita. Eso, avanza a ser tu mamá. Ya. Basta. Bueno, a comer. ¿Qué estamos esperando? Eso es servirme, María. Yo dije que ustedes sirvan. No sé. Pero encima de qué hasta Chito de servir, María. Te pasas, oye. ¿Qué te sé? Cacharas pasas. antes que te comer de veras. Carishina. Ahora. Vuelvo a decir veras, care, ¿cómo andan? Luego dice Rubén, estás aquí diciendo carishin. Dije mujer hacendosa, dice, no dije carishina. Ya, ¿cómo es a comer? ¿Estás escuchando, man? Yo ya me voy a comer. ¿Te ves? Aprende a mi hijo. ¿Quieres? ¿Quieres? Bueno. Vaga. ¿Qué dijiste? Vaga, ya estoy cansado ya de tanta humillación ya. Moverás. Aquí dejarán unos comentarios ahí donde ir a demandar esta desgraciada. Ya no aguanto, ya quiero el divorcio como John Valverde, ya estoy. Cállate. Comenzamos en TikTok y terminamos en fiscalía, verás. Te pongo la denuncia. No importa nada ya. Por lo menos explica que nomás diste una salchipapa para que aprendan los seguidores de María. Bueno, ahora sí puedo explicar. Gracias, Juan Pablo. Primero, y sí. Primero, pelamos la papa. Pelamos de lo que chulo se va a comer, de lo que sacó el zorro, dice tal, youtuber, Alex Kumbajin. Ya voy a coger las papas. Miren, ahorita pelamos las papitas, así quedaron ricas, suavito. No es ni un... normalmente sabe ver un sándwich, pero vea, limpios, Después, el querido Juan Pablo hizo la salchicha. Uy, como este parece de cholo. Y bueno, después la ensalada hicimos. Eso no mostramos porque hicimos rápido. Bueno. Sin vergüenza. Aquí yo solo y Juan Pablo hicimos los discos que has hecho vos, ve.
Sinvergüenza. Calla. Con todos yo les explico, mis amigos. Calla. Lo que hicimos es las papitas acá cavadas por zorros. No tuvimos que hacer trabajo nosotros, no hay asado ni nada. Los zorros ya dejaron ahí listito para cavar nomás. Vean nomás qué belleza de plato que hicimos esta vez. Vean qué riquísimo, pero bueno, no hay ni cómo comer porque la madre encima de que es vaga, caricina, no se quiere servir. No ves, mi hijo, ve, como ya cogió y comió solito. Ajos, Valentín, vayan a ver lo que pasa. Caricinas han sido y encima creen que saben cocinar. ¿Qué? Bueno, hasta aquí ha llegado esto. Ya, mejor voy a demandar antes de que quiera quitar los bienes. ¿No entiendes dónde quedaste muerto? Un gochucho. Todo mi cerro de Zambacha de querer venir a robar. No, A quitar. No, un gochucho. ¿Y quién Te va a largas en calzoncillos como ven y te lo gochucho. ¿Y a quién vas a dejar tu herencia? Cuando te largues. A Juan Pablo va a dejar mi herencia, es el único que no me abandona. Los dos sufrimos esta triste realidad y ya sabemos qué hacer. Pero bueno, así que con estos personajes hasta un próximo video, mis cholitos. ¡Chau, chau! ¿Qué dices? Sí que te entiendo, Carmen. ¡Chau, chau! ¡Chao! Chao.